Dicen que poco se equivoca quien jamás intenta cosas nuevas. Quizá para inventar sea necesaria la imperfección. Es sorprendente cómo los humanos no paramos de inventar cosas. Es casi un impulso natural. Corrientes de pensamiento como el constructivismo, por mencionar alguna, plantean la idea de que el hombre construye su propia realidad. Si hablamos de inventos, lo anterior toma un sentido literal, gracias al impacto que estos tienen en la vida de las personas, tanto en la forma en que resuelven los problemas, como en el cambio de percepción que generan sobre los mismos. Una vez solucionados, dejamos de verlos como límites. Un ejemplo paradójico sería que hoy en día podemos pedirle a un invento la definición sobre sí mismo. Según la inteligencia artificial, un invento es una creación o descubrimiento nuevo que surge para resolver un problema, satisfacer una necesidad o mejorar algo ya existente. Los inventos pueden ser objetos físicos como máquinas o dispositivos, pero también ideas, métodos o procesos innovadores que sean originales y útiles, contribuyendo como avances tecnológicos, científicos o sociales. Esta definición no dista mucho de la que podríamos encontrar en libros u otras fuentes confiables de información, pero en algo todas coinciden. Detrás de cada invento existe la presencia de al menos una problemática. Entendamos problema como una situación o condición que plantea un desafío y que requiere ser resuelto. Por otro lado, un error es una acción equivocada o fallo en un proceso que puede contribuir al surgimiento de un problema. Es lógico pensar que existe una estrecha relación entre ellos, ya que generalmente uno suele provocar la existencia del otro. Los humanos tenemos la capacidad tanto de crear cosas como de cometer errores. En la actualidad, quizá por cuestiones de condicionamiento o de ideologías contemporáneas impuestas, podríamos pensar que equivocarnos impacta negativamente nuestra valía como personas, y que por lo tanto debemos evitarlo a toda costa, sobre todo en el ámbito académico, laboral o social. Claro que hay campos en los que resulta indispensable suprimir los errores, por ejemplo en la medicina o actividades cuya prioridad sea preservar la vida. Pero fuera de tales casos, adoptar esta mentalidad suena más como reprimir no solo una conducta, sino un rasgo fundamental de nuestra propia existencia. Quizá no seamos del todo conscientes sobre la importancia que tiene y ha tenido a lo largo de la historia de la humanidad cometer errores. Los inventos no siempre surgen de manera planificada, algunos se descubren por accidente. Un ejemplo es el teflón, encontrado en 1938 por el químico Roy J. Plunkett, quien trabajaba para la empresa DuPont buscando alternativas al freón, el cual es un tipo de refrigerante cuyo uso ha disminuido durante las últimas décadas. La parte accidental sucedió mientras investigaba otro tipo de gases basados en tetrafluoroetileno. Almacenó este en forma gaseosa dentro de un cilindro metálico, manteniéndolo a baja temperatura y sometido a presión. Al día siguiente, al intentar liberar el gas para continuar sus pruebas, se dio cuenta de que el cilindro aparentemente estaba vacío, aunque el peso indicaba lo contrario. Al abrirlo encontró que el gas se había polimerizado espontáneamente, formando una sustancia blanca, cerosa y sólida en el interior. Al analizarla, descubrieron que esta era extremadamente resistente al calor y a los productos químicos, que tenía una baja fricción, lo cual la hacía muy resbaladiza, y que era inertemente química, lo que significa que casi nada reaccionaba con ella. Aunque inicialmente el hallazgo no parecía tener un uso inmediato, DuPont empezó a investigar sus aplicaciones. El teflón encontró utilidad en revestimientos antiadherentes para sartenes y utensilios de cocina, aplicaciones industriales integrándose en válvulas, tubos y cables debido a su resistencia química, y en la industria aeroespacial y militar por su capacidad para soportar altas temperaturas. Todo ello fruto del azar. Sin embargo, el descubrimiento del teflón y su desarrollo posterior lo convirtió en uno de los materiales más versátiles del siglo XX, pero sobre todo fue conocido por su aplicación en utensilios de cocina antiadherentes. De la misma forma, existen muchos casos similares en los que un error o accidente no resultaron en una consecuencia negativa. Muchos inventos no han surgido de forma prevista, lo cual demuestra que la creatividad, la curiosidad y la capacidad de aprender de lo inesperado son esenciales para innovar. Veamos brevemente otros inventos también muy conocidos que nacieron a partir de un error, aunque hay uno en particular que quizás sea el que más te sorprenda, pero de ese hablaremos al final del video. En 1928, Alexander Fleming olvidó limpiar algunas placas de Petri donde cultivaba bacterias. Al regresar después de unos días, notó que en una de las placas había crecido un moho que eliminaba las bacterias circundantes. Gracias a esto pudo desarrollar la penicilina, el primer antibiótico eficaz, revolucionando la medicina y salvando millones de vidas. En 1895, Wilhelm Röntgen trabajaba con tubos de Crookes, utilizados para estudiar la conductividad eléctrica a través de gases, y por accidente notó que una placa fluorescente cercana brillaba a pesar de estar cubierta por cartón. Al colocar la mano de su esposa frente al tubo, observó sus huesos proyectados en una placa fotográfica, con una nitidez impresionante para la época. Este descubrimiento permitiría desarrollar la radiografía, transformando así la medicina diagnóstica para siempre. En 1956, Wilson Rydbach trabajaba en un dispositivo para grabar ritmos cardíacos, pero accidentalmente usó una resistencia incorrecta, lo que provocó que el dispositivo emitiera impulsos rítmicos. Esta invención accidental fue clave en el desarrollo del marcapasos implantable.
Los errores y accidentes pueden ser catalizadores para la creatividad y la innovación. Estos inventos cuyo desarrollo favoreció a un sector tan importante como la medicina nos enseñan que el fracaso no es el final, sino una oportunidad para encontrar algo nuevo y a veces inesperado. Desde inventos muy complejos y sofisticados hasta otros más comerciales, como la Coca-Cola o los Post-its, son algunos de los que comparten esta categoría de haber sido creados por accidente y que de igual manera han tenido una gran relevancia en la historia de la humanidad. Cuando algo no sale como esperabas, puedes descubrir nuevas formas de resolver un problema, o como Edison decía, no fracasé, solo descubrí 1000 maneras que no funcionaban. Quizá te has preguntado por qué cometemos errores, pero algo que también vale la pena cuestionar es ¿qué finalidad tienen? Cometemos errores porque como seres humanos tenemos limitaciones y estamos en constante aprendizaje. Al enfrentarnos a situaciones nuevas o complejas cometemos fallos porque aún no dominamos ciertas habilidades o conocimientos. Cuando tenemos demasiada información que procesar o realizamos muchas tareas a la vez, nos encontramos bajo presión y nuestra capacidad para concentrarnos o tomar buenas decisiones disminuye. Más si el estrés proviene del entorno social o expectativas externas. También sesgos cognitivos como el exceso de confianza o el sesgo de confirmación nos hacen juzgar mal algunas situaciones y por ello suponer que algo es cierto solo porque coincide con nuestras creencias previas, sin haber verificado los hechos en realidad. Incluso emociones intensas como el enojo, la ansiedad o la euforia pueden hacer que subestimemos los riesgos en determinadas situaciones y tomemos decisiones imprudentes. Nuestro cerebro no puede estar funcionando al máximo todo el tiempo. Podemos olvidar cosas por fallos en la memoria, por falta de sueño. Incluso los cambios hormonales afectan nuestro rendimiento cognitivo. Pero en sí, cometer errores no es malo. Es parte esencial de nuestro desarrollo. Es la manera en que somos guiados a través de nuestro proceso de evolución. Cómo respondemos ante ellos es lo importante. Si los ignoramos o nos obsesionamos, podemos estancarnos. Pero si los aceptamos y ajustamos nuestras acciones, se convierten en escalones hacia una mejor versión de nosotros mismos. La cultura en torno a los errores a veces nos hace temerlos, pero en lugar de evitarlos a toda costa, es importante entender sus causas y desarrollar estrategias para manejarlos mejor. Estos nos muestran qué no sabemos o qué necesitamos mejorar, nos ayudan a entender conceptos desde la experiencia, reforzando la memoria a largo plazo y a generar tolerancia a la frustración, lo cual nos hace menos propensos a abandonar algo cuando las cosas se complican. Ser imperfectos nos mantiene en constante movimiento, lo cual resulta vital para la propia supervivencia. En ciencia y tecnología, los errores y fracasos forman parte del proceso de descubrimiento y sus registros evitan que sean repetidos por generaciones futuras. Equivocarnos resulta una herramienta esencial para el progreso humano. Sin ello, probablemente seríamos rígidos e incapaces de evolucionar y adaptarnos. Muchos inventos cruciales en la historia fueron el resultado de un largo proceso de ensayo y error. Por ejemplo, casos como la bombilla incandescente, el motor de combustión interna, los aviones, el teléfono, los cohetes espaciales o la vacuna contra la polio. No es necesario profundizar en cada uno para dimensionar la importancia e impacto que han tenido en nuestras vidas, pero el fracaso jugó un papel fundamental que permitió encontrar mejores soluciones ante cada obstáculo. Innovar requiere asumir riesgos y aprender de los tropiezos. Permitirnos las equivocaciones en cierta medida es necesario, aunque suene contradictorio para quien más nos juzga, nosotros mismos. No estamos hechos para nunca cometer errores, siempre y cuando nuestra integridad ni la de los demás estén en riesgo. Equivocarnos puede abrir la puerta ante la posibilidad de alcanzar un nivel más profundo y genuino de autoconocimiento. El invento que mencioné anteriormente y el cual dije que te sorprendería su origen a partir de un error es el siguiente. En 1945, Percy Spencer, mientras trabajaba para la empresa Raytheon, con magnetrones buscando desarrollar radares para el conflicto de aquellos años, notó que una barra de chocolate que guardaba en su bolsillo se había derretido. Decidió experimentar colocando maíz frente al aparato, y así nacieron las primeras palomitas hechas con microondas. Bueno, ese no es el punto. Spencer se dio cuenta de que las microondas generadas por el magnetrón podían calentar los alimentos rápidamente. A partir de este hallazgo, él y su equipo comenzaron a trabajar en un aparato específico para cocinar utilizando este fenómeno. En 1947, Raytheon lanzó el primer horno de microondas llamado Radaranch. Sin embargo, este primer modelo era muy grande, costoso y pesado. Medía casi 1,80 m de altura, pesaba alrededor de 340 kilos y requería sistemas de enfriamiento por agua. Por eso en un inicio fue utilizado principalmente en restaurantes, hospitales y barcos. No fue sino hasta 1967 que Raytheon logró reducir el tamaño y costo del aparato lo suficiente como para que fuera accesible al público general. La marca Amana, una subsidiaria de Raytheon, lanzó un modelo compacto de horno de microondas para uso doméstico, marcando así el inicio de su popularidad masiva. El magnetrón del microondas emite ondas electromagnéticas de alta frecuencia, alrededor de 2.45 GHz, que interactúan con las moléculas de agua presentes en los alimentos. Estas ondas hacen que dichas moléculas vibren rápidamente, generando el calor desde el interior del alimento. El invento del microondas muestra cómo una combinación de accidentes, curiosidad y experimentación puede llevar a avances tecnológicos significativos. Spencer no estaba buscando un método para cocinar alimentos, pero su capacidad de observar lo inesperado y actuar sobre ello permitió que surgiera un invento que transformó la manera en que cocinamos en la actualidad. ¿Piensas que equivocarte significa fracasar? La clave del aprendizaje
aprendizaje y de nuestro desarrollo parece estar en equivocarnos. Sin embargo, es la conducta y actitud que elegimos para afrontar los problemas, o mejor dicho, inconvenientes, lo que permite que encontremos soluciones ante cualquier situación que pueda presentarse como parte de un proceso de creación o de mejora. Podemos permitirnos equivocaciones, pero dependerá de nosotros mismos que cada una de ellas sea más valiosa y enriquecedora que la anterior. La capacidad de inventar y los propios inventos parecieran ser la fuerza que se contrapone ante la característica humana de cometer errores, con la finalidad de proveer una especie de equilibrio a nuestra misma naturaleza. Viéndolo así, es impresionante a dónde nos ha traído esta dualidad, pero más intrigante aún, ¿a dónde nos podría llevar? ¿Será que algún día nuestros inventos logren también desarrollar y perfeccionar esa capacidad de crear y eventualmente nos volvamos obsoletos? Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó, te invito a suscribirte activando la campanita de notificaciones para que siempre estés al tanto cuando haya novedades en el canal. Nos vemos en el siguiente video.